El jefe encubierto dijo, no te necesitamos. Por barista, cierra el café momentos después. El funeral había tenido lugar hacía 3 años, pero Nathan Ellis todavía sentía el peso de aquella lluviosa mañana de martes cada vez que pasaba por el viejo café. Harold Ellis, amado padre, pilar de la comunidad y el corazón detrás de Ellis Grounds, había construido más que solo una cafetería. Creó un santuario donde las almas solitarias encontraban amistad, donde las familias con dificultades recibían ayuda silenciosa y donde el aroma de los granos recién molidos se mezclaba con la calidez de una conexión humana genuina. Nathan se ajustó la corbata en el espejo retrovisor de su BMW, mirando el edificio que llevaba el nombre de su familia. A sus 42 años, no se parecía en nada al chico desaliñado que solía barrer pisos y lavar platos junto a su padre. El éxito en el mercado inmobiliario comercial le había proporcionado trajes caros, una oficina en el centro de la ciudad y la seguridad financiera que su padre siempre había soñado para él. Pero también le había dado algo más: distancia del lugar que lo había formado. La ironía no pasó inadvertida para él. Harold siempre había dicho, hijo, el dinero puede comprarte un negocio, pero no puede comprarte un legado. Nathan había tomado esas palabras en serio cuando se retiró de las operaciones diarias después del funeral, confiando en la junta directiva para preservar lo que su padre había construido. Quería honrar la memoria de Harold permitiendo que el café continuara sin su interferencia, creyendo que las personas adecuadas mantendrían naturalmente su alma. ¡Qué equivocado estaba! La primera señal de advertencia apareció hace 6 meses durante una revisión trimestral. Wes Nolan, el nuevo gerente que la junta había contratado, presentó números que hicieron que la mente empresarial de Nathan apreciara la eficiencia. Los ingresos aumentaron un 37%. La rotación de clientes aumentó un 45%, lo que significa que se atendió a más personas más rápido. Los costos laborales se redujeron en un 22% mediante ajustes estratégicos de personal. Pero algo en la presentación de Wes había molestado a Nathan. El hombre hablaba de los clientes como si fueran puntos de datos, de los empleados como si fueran gastos y del café como si fuera una máquina diseñada únicamente para extraer ganancias. Cuando Nathan preguntó sobre los programas de participación comunitaria, el café gratis para personas mayores los jueves, las exhibiciones de arte locales, el cartel de pago por adelantado que su padre había instalado, Wes había sonreído condescendientemente. Señor Ellis, con el debido respeto, esos programas no generan un retorno de la inversión medible. Hemos redirigido esa energía hacia iniciativas más rentables. Nathan asintió cortésmente, pero sus palabras se sintieron como una bofetada. Roy. Su padre nunca había utilizado ese término. Harold medía su éxito por la sonrisa de la señora Johnson cuando llegaba cada mañana, por las notas de agradecimiento de los estudiantes universitarios que habían recibido comidas gratis durante la semana de exámenes finales, por la forma en que la gente se quedaba en las mesas, no porque el café fuera excepcional, sino porque el espacio se sentía como un hogar. La segunda advertencia llegó a través de Marta Rodríguez, exasistente del gerente de su padre, quien ahora trabajaba en un negocio de la competencia al otro lado de la ciudad. Ella llamó a Nathan una noche. Su voz estaba cargada de preocupación. Nathan, cariño, no sé si me corresponde decir esto, pero creo que deberías ver lo que está pasando en casa de tu papá. He estado escuchando cosas de mis clientes, personas que solían ser clientes habituales de Ellis Grounds. Me cuentan historias que le romperían el corazón a Harold. Había compartido susurros de clientes mayores que eran apresurados para hacer sus pedidos, de empleados que ya no sabían los nombres de los clientes habituales, de una frialdad que se había instalado en el lugar como escarcha. La gota que colmó el vaso fue cuando mencionó que la mesa favorita de Harold, la que él designaba para cualquiera que tuviera un día difícil, donde el café siempre era gratis y siempre se podía conversar, había sido eliminada para dejar lugar a asientos altos adicionales que fomentaban una rotación más rápida. Nathan le había agradecido a Marta y le había prometido investigarlo, pero las semanas se convirtieron en meses.
Su negocio inmobiliario exigía atención. Su agenda social estaba repleta y era más fácil confiar en que la junta sabía lo que estaba haciendo. Después de todo, las ganancias eran fuertes y eso tenía que significar algo, ¿verdad? La tercera y última advertencia llegó la semana pasada de la forma más inesperada. Nathan había estado almorzando con un cliente potencial cuando la conversación giró hacia los negocios locales. La clienta, una mujer de unos 60 años llamada Eleanor, había mencionado los terrenos de Ellis con visible tristeza. Me encantaba ese lugar, dijo mientras revolvía la sopa distraídamente. Mi esposo y yo fuimos allí todos los domingos después de la iglesia durante 15 años. Harold, el propietario original, siempre recordaba nuestro pedido habitual y preguntaba por nuestros nietos. Después de su fallecimiento, seguimos adelante, con la esperanza de mantener viva esa conexión. Pero las últimas veces, ella había meneado la cabeza. El personal nos miró como si fuéramos una molestia. De hecho, nos cronometraron una vez y dijeron que estábamos ocupando una mesa durante demasiado tiempo durante su periodo pico. Ya no vamos más. Esa noche, Nathan estaba sentado en su apartamento con vista a la ciudad, sosteniendo una foto de él y su padre del 10º aniversario del café. Harold tenía su brazo alrededor de los hombros de Nathan, ambos sonriendo a la cámara. Flores manchadas en sus delantales por ayudar en la cocina. El café estaba abarrotado ese día, lleno de rostros que parecían de familia porque en muchos sentidos lo eran. Entonces tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Él no entraría como propietario y exigiría explicaciones. No programaría una reunión formal con Wes ni revisaría las hojas de cálculo con la junta. En cambio, haría lo que su padre siempre hacía cuando quería entender algo. Él lo experimentaría por sí mismo desde el principio. El plan se había formado lenta y cuidadosamente. Nathan actuaría de forma encubierta, no como Nathan Ellis, el exitoso hombre de negocios, sino como alguien a quien su padre habría reconocido y acogido con agrado, un hombre sin suerte que buscaba trabajo honesto y simple bondad. Se había dejado crecer el pelo, se había dejado la barba gris y descuidada y practicaba caminar con los hombros ligeramente encorvados de quien lleva cargas invisibles. Mañana visitaría los terrenos de Ellis por primera vez en más de un año. No como el dueño, no como el hijo de Harold, sino como exactamente el tipo de persona a la que su padre siempre había hecho sentir más bienvenido. Alguien que necesitaba lo que alguna vez el café le había ofrecido, un lugar al que pertenecer. Mientras Nathan miraba su reflejo una última vez, pensó en las palabras de su padre en la última conversación que Nate tuvo en el hospital. Hijo, un legado no es algo que dejas atrás. Es algo que vives todos los días. Si alguna vez olvidas lo que se supone que es Ellis Grounds, simplemente pregúntate qué haría que alguien se sintiera menos solo en el mundo. Mañana Nathan descubriría si alguien todavía se hacía esa pregunta. Y si no lo eran, estaba dispuesto a recordárselo de una forma u otra. El sábado por la mañana llegó con ese tipo de aire fresco de otoño que siempre había hecho que los terrenos de Ellis se sintieran mágicos. Nathan recordó innumerables mañanas de fin de semana en las que su padre abría las puertas antes del amanecer y tarareaba mientras molía el primer lote de granos. El café se llenaría del aroma de los rollos de canela horneándose y del sonido de la risa de Harold mientras saludaba a los madrugadores por su nombre. Ahora, parado al otro lado de la calle, a las 7:30 de la mañana, Nathan apenas reconoció el edificio. El exterior cálido y color miel que su padre había mantenido con tanto cariño estaba pintado de un blanco puro. El cartel pintado a mano que decía, Terrenos de Ellis, donde se reúnen los amigos. La cuidadosa escritura de Harold había sido reemplazada por unas elegantes letras negras que simplemente decían Terrenos de Ellis. En fuente corporativa. Incluso las jardineras que su padre cuidaba todas las mañanas habían desaparecido, sustituidas por jardineras de bordes afilados que contenían arbustos de boy idénticos. Nathan se ajustó su gastada gorra de béisbol y avanzó arrastrando los pies con el paso deliberadamente lento que practicaba.
Su confianza habitual estaba oculta bajo capas de franela vieja, vaqueros descoloridos y el tipo de agotamiento que produce llevar demasiado peso sobre los hombros. 3 semanas de dejarse crecer la barba le habían dado el aspecto desgastado de alguien que había visto días mejores. La fila se extendía hasta 6 personas cuando él se acercó a las 8 de la mañana. Nathan tomó su lugar detrás de un hombre de negocios que escribía frenéticamente en su teléfono y una estudiante universitaria con libros de texto balanceados precariamente en sus brazos. Lo que le impactó inmediatamente fue el silencio. Donde antes la conversación fluía naturalmente entre desconocidos, ahora todos miraban sus dispositivos o revisaban sus relojes con impaciencia. A través de los grandes ventanales, Nathan podía ver el interior que alguna vez le había hecho sentir como si estuviera entrando en la sala de estar de un amigo. Atrás quedaron las sillas desiguales que su padre había coleccionado en ventas de garaje y subastas de propiedades, cada una con su propia historia. Las mesas eclécticas donde la gente había hecho propuestas, estudiado para los exámenes y celebrado pequeñas victorias habían sido reemplazadas por accesorios metálicos idénticos dispuestos en filas precisas. Las paredes, antes cubiertas con arte local, anuncios comunitarios y fotografías de clientes habituales, ahora mostraban carteles motivacionales genéricos con lemas como eficiencia y excelencia. Pero fue el personal lo que rompió el corazón de Nathan. Observó a través de la ventana cómo 3 empleados se movían con precisión robótica detrás del mostrador. No hubo charlas, ni sonrisas, ni contacto visual con los clientes. Funcionaban como una máquina bien engrasada diseñada para un solo propósito, la velocidad. Nathan no reconoció a ninguno de ellos. Donde estaban Jenny y Marcus, quienes habían trabajado con su padre durante 8 años. Donde estaba el viejo, el maestro jubilado que Harold había contratado a tiempo parcial porque creía que todos merecían un propósito. La línea se movió con eficiencia mecánica. Nathan observó a los clientes recibir sus pedidos sin apenas intercambiar una palabra. El hombre de negocios que iba delante de él recibió su café y su pastel en menos de 90 segundos, pero el barista no levantó la vista de la caja registradora. El estudiante universitario pidió una dosis extra de espresso y le informaron que costaría 75 centavos más, sin ninguna explicación ni venta adicional amistosa. Cuando Nathan finalmente llegó al mostrador, fue atendido por un joven que no podía tener más de 20 años. Su etiqueta con el nombre decía Kyle en la misma fuente corporativa que el cartel exterior. El uniforme de Kyle estaba impecable, sus movimientos practicados, pero sus ojos reflejaban el cansancio absoluto de alguien que realiza movimientos sin sentido. Siguiente, dijo Kyle sin levantar la vista. Buenos días, respondió Nathan, dejando que su voz tuviera el leve tono áspero de alguien que ha trabajado duro. ¿Podría conseguirme un café mediano? ¿Talla negra? Nathan parpadeó. Medio. No hacemos medianos. Pequeño, grande o extra grande. Esto era nuevo. Harold siempre había mantenido el menú simple. Pequeño, mediano, grande. Nathan había aprendido que las cafeterías corporativas usaban nombres de tamaños confusos, pero su padre había insistido en que fuera claro. La gente no debería necesitar un traductor para pedir café, solía decir Harold. Grande entonces, dijo Nathan. K registró el pedido sin hacer contacto visual. 425. Cuando Nathan entregó un billete arrugado de $5, se dio cuenta de que el bote de propinas había desaparecido. Su padre siempre había insistido en dar propinas, no porque los empleados necesitaran el dinero. Harold pagaba mucho más que el salario mínimo, pero porque les daba a los clientes una forma de mostrar su agradecimiento por un buen servicio. Era parte de la cultura de gratitud del café. Mientras esperaba su café, Nathan se posicionó cerca de la pared donde solía estar el rincón comunitario de su padre. Harold había mantenido un tablón de anuncios donde la gente podía publicar oportunidades de trabajo, vender artículos o solicitar ayuda. Las niñeras locales anuncian sus servicios, las familias anuncian ventas de garaje, y ocasionalmente, alguien coloca una nota pidiendo oraciones en tiempos difíciles.
Nathan había visto innumerables conexiones realizadas a través de ese simple tablero. Ahora, la pared albergaba una pantalla digital que rotaba con anuncios de suscripciones de café y promociones de pasteles. Su atención se dirigió a un hombre mayor que acababa de entrar. El caballero, probablemente de unos 70 años, se acercó al mostrador con los pasos cuidadosos de alguien que padece artritis. Nathan observó cómo el hombre entrecerraba los ojos ante el menú, claramente teniendo dificultades para entender la letra pequeña y la terminología desconocida. «Disculpe», le dijo el cliente mayor a Kyle. «¿Podría molestarle con un vaso de agua?» Kyle miró hacia arriba con visible irritación. «El agua cuesta $1.50. «50». El hombre parecía confundido. «Lo siento». «¿Qué?» «Agua embotellada. $1.50. No somos un comedor social». Nathan sintió una opresión en el pecho. Esas mismas palabras. No somos un comedor social habrían horrorizado a su padre. Harold siempre había dejado vasos detrás del mostrador para cualquiera que necesitara agua, especialmente para los clientes mayores que tomaban medicamentos. Era un orgullo que Ellis Grounds atendiera las necesidades básicas de la gente. El anciano se quedó allí parado un momento, visiblemente nervioso. Buscó torpemente en su billetera, con las manos ligeramente temblorosas, y Nathan pudo ver la vergüenza en su rostro. Una joven madre detrás de él, con el rostro en forma de león, suspiró audiblemente y miró su reloj, haciendo evidente su impaciencia. «Entonces tomaré un café pequeño», dijo el hombre en voz baja. Kyle registró el pedido con la misma eficiencia mecánica. Pero Nathan notó algo que le hizo hervir la sangre. Mientras los clientes mayores contaban lentamente el cambio exacto, manoseando las monedas, Kyle puso los ojos en blanco. La joven madre. Detrás de él murmuró algo sobre avanzar. Y Kyle asintió. En ese momento, Nathan se dio cuenta de que Marta Rodríguez había sido amable en sus advertencias. No se trataba solo de eficiencia o cultura corporativa. Era crueldad disfrazada de práctica comercial. Mientras Nathan recogía su café, notó que la calidad también había cambiado. La rica y compleja mezcla que su padre había perfeccionado durante años, una mezcla de granos centroamericanos que creaba un sabor suave y naturalmente dulce, había sido reemplazada por algo más áspero y amargo. Era el tipo de café que requería crema y azúcar para ser agradable al paladar, lo que explicaba la elaborada selección de sabores y edulcorantes artificiales que ahora dominaba la estación de condimentos. Encontró un asiento cerca de la ventana, el mismo lugar donde solía hacer la tarea de adolescente, mientras su padre probaba nuevas recetas. Desde esta posición estratégica, Nathan pasó la siguiente hora observando un desfile de interacciones que confirmaron sus peores temores. A un adolescente que contaba monedas para un café pequeño le dijeron que le faltaban 30 centavos y lo rechazaron. Aunque Nathan pudo ver un plato de toma un centavo, deja un centavo en la caja registradora que estaba vacía y sin usar. A una mujer que preguntaba por opciones sin gluten le entregaron una tarjeta plastificada con los ingredientes en lugar de recibir la consulta personal que Harold solía brindar. A un hombre que preguntaba por el wifi le dieron la contraseña, pero le advirtieron que no se permitía merodear en horas punta. La gota que colmó el vaso fue cuando Nathan vio a una joven madre con un bebé llorando preguntar si podía sentarse en la mesa de la esquina. La misma mesa donde Harold solía recibir a las familias, con una pequeña cesta de juguetes y libros para niños. Le dijeron a la mujer que esa mesa estaba reservada para grupos grandes. Aunque llevaba vacía toda la hora, Nathan la había estado observando. Mientras Nathan terminaba su café amargo y se preparaba para irse, vio algo que casi le hizo llorar. Detrás del mostrador, parcialmente oculta por la nueva máquina de expreso, vio una pequeña foto enmarcada de su padre. El rostro sonriente de Harold miraba el espacio estéril que una vez fue el trabajo de su vida, y Nathan podría jurar que los ojos de su padre reflejaban una tristeza que coincidía con la suya. El terreno Ellis que su padre había construido había desaparecido.
En su lugar se alzaba un eficiente y rentable. Una máquina que extraía dinero de los clientes, al mismo tiempo, les quitaba alegría a la vida. Y Natán sabía con creciente certeza que no podía permitir que esto continuara. Mañana volvería, no como observador, sino como participante. Solicitaría un trabajo y vería de primera mano cómo esta nueva versión de Aegis Grounds trataba a sus empleados. Porque si estaban dispuestos a tratar a los clientes de esta manera, solo podía imaginar cómo trataban a quienes trabajan allí. El legado de su padre merecía algo mejor. La comunidad merecía algo mejor, y Natán iba a asegurarse de que lo consiguieran. El lunes por la mañana llegó con una llovizna fría que encajaba con el estado de ánimo de Natán mientras se acercaba a Aegis Grounds por segunda vez disfrazado. Había pasado la noche del domingo perfeccionando su historia. Nathan Harper, un manitas que recientemente perdió su trabajo en la construcción debido a una lesión de espalda, buscaba un trabajo más ligero para llegar a fin de mes. Era el tipo de historia a la que su padre habría respondido con compasión inmediata y probablemente con una comida gratis. El café estaba más tranquilo una mañana entre semana, con solo unos pocos clientes dispersos por el interior estéril. Nathan había programado su visita para las 9:30. Eran las 10 de la mañana, después del ajetreo matutino, pero antes de la hora del almuerzo, con la esperanza de encontrar al personal en un momento de calma, cuando estuvieran más receptivos a la conversación. Detrás del mostrador, vio al mismo joven del sábado, Kyle, junto con una mujer que parecía tener 20 años, con el pelo rubio perfectamente peinado y una expresión que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Su etiqueta decía, supervisora de turno Taran, en letras grandes, lo que parecía anunciar su autoridad. Nathan se acercó al mostrador con deliberada vacilación, como quien no está seguro de ser bienvenido. Practicó esta estrategia frente al espejo del baño, imitando a todas las personas que había visto tragarse el orgullo para pedir ayuda. Disculpe, dijo, con la voz en el tono justo de incertidumbre. Me preguntaba si estarían contratando. Busco trabajo a tiempo parcial, quizás mantenimiento, limpieza, repartos, lo que sea. Taran levantó la vista de su teléfono, donde había estado navegando por las redes sociales, y sus ojos recorrieron a Natán de pies a cabeza. La vio fijarse en su gastada franela. La camisa, las botas de trabajo desgastadas, la ligera curvatura de sus hombros que sugería años de trabajo físico. Su expresión pasó del aburrimiento a un desdén apenas disimulado. ¿Qué tipo de experiencia tienes?, preguntó, aunque su tono sugería que ya lo estaba ignorando. Natán se había preparado para esta pregunta. 20 años en construcción, principalmente residencial. También hice algunos trabajos comerciales. Conozco bien las tareas de mantenimiento básico, plomería y electricidad. Soy bueno con mis manos. Hizo una pausa y luego agregó el detalle que esperaba que tuviera eco. Solía ayudar en pequeñas empresas de mi vecindario. Nada especial, solo trabajos ocasionales cuando la gente los necesitaba. Era exactamente el tipo de acuerdo que su padre había adoptado. Harold había contratado regularmente a gente local para pequeños proyectos, pintura, reparaciones menores y decoración de temporada. Él creía que todos merecían la oportunidad de ganar dinero honestamente y a menudo pagaba más de lo necesario porque entendía que la dignidad venía a través del trabajo, no de la caridad. Taran intercambió una mirada con Kyle y Natán captó el sutil giro de ojos que se produjo entre ellos. Era una mirada de superioridad compartida, el tipo de comunicación sin palabras que lo excluía por completo. Mira, dijo Terence, reclinándose contra el mostrador con los brazos cruzados. Realmente no estamos buscando ese tipo de ayuda en este momento. Natán sintió que algo se revolvía en su estómago ante su tono. ¿Qué tipo de ayuda?, repitió genuinamente confundido. Aquí operamos un tipo de establecimiento muy específico, continuó, y su voz adoptó la cadencia de práctica de alguien que ya había pronunciado este discurso antes. Nuestros estándares de marca requieren una cierta estética.
La empresa tiene pautas muy estrictas sobre la presentación de los empleados y los protocolos de interacción con los clientes. Las palabras golpearon a Natán como golpes físicos, estándares de marca, protocolos de presentación de empleados. Estos eran términos que habrían sido desconocidos para su padre, quien había contratado basándose en el carácter y la amabilidad más que en la apariencia. Entiendo lo que significa parecer profesional, dijo Natán, tratando de salvar la conversación. Yo limpio bien, solo necesito una oportunidad para escuchar. Taran la interrumpió, su paciencia claramente agotada. Ella miró alrededor del café como para asegurarse de que nadie importante la estuviera mirando y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. No te necesitamos, ¿de acuerdo? Quizás puedas probar en el refugio de la Quinta Calle. Creo que ayudan a personas como usted a encontrar oportunidades adecuadas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Gente como tú. Natán se quedó congelado, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en su pecho. Detrás de Taran, podía escuchar a Kyle riéndose disimuladamente, obviamente disfrutando del espectáculo. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente rompió el corazón de Natán. En ese preciso momento apareció desde la trastienda un gerente, presumiblemente el famoso Wes Nolan. Era más joven de lo que Natán había esperado, probablemente de unos 30 años, vestía una elegante camisa abotonada y tenía una expresión de confianza corporativa. Había escuchado claramente todo el intercambio. Natán lo miró esperanzado, pensando que seguramente ese hombre, la persona a cargo, intervendría, mostraría algo de decencia humana básica. Sus miradas se encontraron por un breve instante y Natán vio allí reconocimiento, no de quién era él, sino de lo que estaba sucediendo. El gerente había escuchado las palabras desdeñosas de Taran, había visto la crueldad en su tono y no dijo nada. Wes simplemente asintió con aprobación hacia Taran, tomó un portapapeles de detrás del mostrador y desapareció de nuevo en su oficina sin decir palabra. Fue un respaldo silencioso a todo lo que acababa de ocurrir. Un mensaje claro de que así era exactamente como funcionaban ahora los terrenos de Ellis. Natán se quedó allí un momento más, rodeado por la estéril eficiencia en la que se había convertido el café de su padre, escuchando la risa tranquila de Taran y Kyle mientras volvían a sus teléfonos. Pensó en la voz de Harold desde aquella cama de hospital. ¿Qué haría que alguien se sintiera menos solo en el mundo? La respuesta fue desgarradoramente clara. Todo lo que sucede en este momento fue diseñado para hacer que la gente se sienta más sola. Se giró y caminó hacia la puerta, con las manos ligeramente temblorosas mientras la empujaba para abrirla. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro y, por un momento, se quedó allí parado en la acera, respirando profundamente y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Natán sacó su teléfono con dedos temblorosos. El número que marcó era uno que había memorizado hacía años, pero que nunca había imaginado usar para algo así. Sede corporativa. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? La voz de Natán era tranquila, pero había acero debajo de ella. Este es Natán Ellis. Necesito hablar con operaciones inmediatamente. Señor Ellis. Por supuesto, señor. Déjame transferirte de inmediato. Mientras Natán esperaba la conexión, miró hacia atrás a través de la ventana del café. Taran volvió a desplazarse por su teléfono. Kyle estaba limpiando los mostradores con precisión mecánica, y los pocos clientes que estaban adentro estaban sentados aislados en sus mesas, escribiendo en sus computadoras portátiles o mirando sus dispositivos. Ninguna persona estaba hablando con otro ser humano. Operaciones, les habla David. Natán respiró profundamente. David, él es Natán. Ellis, necesito que cierres el local de Ellis Grounds en Maple Street hoy. Hubo una pausa. Señor, ¿hay alguna emergencia? ¿Un problema de seguridad? Natán miró el cartel con el nombre de su padre en el lugar que una vez fue el corazón de una comunidad, ahora reducido a una eficiente máquina para extraer ganancias mientras aplasta espíritus. Sí, dijo en voz baja. Hay una emergencia. El legado de mi padre se está muriendo,
y soy el único que puede salvarlo. La maquinaria corporativa se movió con una eficiencia aterradora en cuanto Nathan hizo la llamada. En 30 minutos, recibió la confirmación de que todos los contratos con proveedores habían sido suspendidos. El sistema de procesamiento de tarjetas de crédito se desactivaría al mediodía y la entrega de suministros programada para el resto de la semana se había cancelado. Nathan se dio cuenta de que el poder de cerrar un negocio era tan rápido como el poder de destruir su alma. Nathan se sentó en su coche al otro lado de la calle, observando la cafetería bajo la llovizna matutina. Para cualquiera que pasara, el terreno de Ellis parecía perfectamente normal. Los clientes seguían entrando y saliendo, sin darse cuenta de que estaban presenciando las últimas horas de un establecimiento que había olvidado su propósito. A las 11:47 de la mañana, el teléfono de Nathan vibró con un mensaje de David de la empresa. Todos los sistemas se desconectaron. El procesamiento de crédito se desconectó en 3 minutos. Nathan arrancó el coche y dio una vuelta a la manzana, estacionando en el callejón detrás de la cafetería donde los camiones de reparto solían descargar suministros en la época de su padre. Necesitaba presenciar este momento. Suceder. Necesitaba presenciar el instante exacto en que la operación de West Nolan, obsesionada con la eficiencia, se detuvo por completo. A través de la ventana trasera, podía ver la sala de descanso donde su padre solía almorzar con el personal, preguntándoles sobre sus familias y sueños. Ahora estaba vacía, salvo por un cartel motivacional sobre cómo maximizar la productividad. Exactamente al mediodía, sonó el teléfono de Nathan. Señor Ellis, era David de la empresa. El gerente de sucursal intenta contactarlo. ¿Lo comunico? Todavía no, dijo Nathan. Que lo averigüe primero. Nathan no tuvo que esperar mucho. A través de la ventana, vio cómo comenzaba el caos. Un cliente se acercó al mostrador con su pedido y Kyle pasó su tarjeta de crédito. Nathan pudo ver la confusión en el rostro de Kyle cuando la transacción falló. Lo intentó de nuevo. Falló. Taran se acercó. Su actitud segura se transformó en preocupación al intentar procesar el pago ella misma. Más clientes comenzaron a hacer fila, ajenos al creciente problema en la caja. Nathan observó a Taran escribir frenéticamente en la computadora, su anterior. La petulancia dio paso al pánico. Cogió el teléfono, presumiblemente para llamar a soporte técnico, elevando la voz con cada explicación fallida. Eran las 12:23 del mediodía cuando West Nolan finalmente llegó, entrando a toda prisa por la puerta principal con la expresión agobiada de un hombre cuyo mundo perfectamente controlado se desmoronaba. Nathan nunca lo había visto en persona, pero lo reconoció al instante. Pura confianza corporativa y fluidez con las palabras de moda, el tipo de gerente que podía optimizar los márgenes de beneficio, pero que nunca había preparado un café para un cliente que necesitaba algo más que cafeína. A través de la ventana, Nathan vio a Wes tomar el control de la situación con los gestos autoritarios de alguien acostumbrado a resolver problemas delegando. Señaló a Taran, quien asintió frenéticamente. Hizo un gesto a Kyle, quien se encogió de hombros con impotencia. Sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas, con la mano libre pasándose el pelo y con creciente frustración. El teléfono de Nathan volvió a sonar. La voz de David sonaba tensa. Señor, el gerente de ubicación insiste bastante. Dice que ha habido algún tipo de fallo del sistema y necesita autorización. Para traer soporte técnico de emergencia. Transfiéralo, dijo Nathan. Señor Ellis. La voz de Wes se quebró a través del teléfono, con pánico apenas controlado bajo su tono profesional. Gracias a Dios que lo contacté. Estamos experimentando un fallo total del sistema. Las tarjetas de crédito no funcionan. Nuestro portal de proveedores está fuera de línea y no puedo contactar con nadie del soporte corporativo. También necesito autorización de emergencia. ¿De dónde llama, Wes? Interrumpió Nathan. De la tienda, señor. Estoy en mi oficina. Tenemos clientes esperando y necesito. Enseguida voy, dijo Nathan y colgó.
Nathan se quedó sentado en su coche un momento más, observando por la ventana cómo Wes regresaba a la planta principal, hablando rápidamente con su personal. El lenguaje corporal del gerente lo decía todo. Gestos bruscos, señalando con el dedo, el tipo de pánico que surge cuando alguien se da cuenta de que no tiene control real sobre la situación que creía controlar. Era el momento. Nathan se quitó la gorra de béisbol y se pasó los dedos por el pelo, transformando su postura del manitas derrotado al hombre de negocios seguro que realmente era. Se quitó la barba que usaba para sus visitas encubiertas, revelaba el rostro afeitado que había aparecido en revistas de negocios y periódicos locales. Se quitó la camisa de franela, dejando al descubierto la costosa camisa que llevaba debajo. En 60 segundos, Nathan Harper, el manitas con dificultades, desapareció, reemplazado por Nathan Ellis, dueño e hijo de una leyenda. Cruzó la puerta principal de Ellis como si fuera suyo, lo cual, por supuesto, era cierto. El café se había sumido en un caos apenas controlado. Clientes frustrados se apiñaban alrededor del mostrador donde Taran intentaba explicar por qué solo podían aceptar efectivo a pesar de que la caja registradora también funcionaba mal. Una fila de personas cada vez más impacientes se extendía hacia la puerta, muchas de ellas mirando sus relojes y murmurando sobre llegar tarde al trabajo. Nathan pasó junto a todos ellos, su presencia exigiendo atención a pesar de que nadie lo reconocía aún. Se movía con la tranquila confianza de quien pertenecía exactamente donde estaba, dirigiéndose directamente al mostrador donde Taran intentaba desesperadamente calcular manualmente el cambio para un cliente. «Disculpe», dijo Nathan, con la voz que se oía a la autoridad que le daban años gestionando negocios inmobiliarios millonarios. «Necesito hablar con tu gerente». Taran levantó la vista y Nathan vio el momento exacto en que empezó a reconocerlo. Sus ojos se abrieron ligeramente al observar su apariencia transformada. La ropa cara, la postura segura, el aura inconfundible de alguien que tenía el control. «Está en su oficina», balbuceó, señalando hacia el fondo del café. «No hace falta», dijo Nathan, alzando la voz para que todos en el café pudieran oír. «Wes, ¿podría salir, por favor? Soy Nathan Ellis. Creo que tenemos que hablar». El efecto fue inmediato y electrizante. La conversación se detuvo. Los clientes levantaron la vista de sus teléfonos. Incluso Kyle hizo una pausa en sus feudales intentos de reiniciar la máquina de expreso. El nombre de Nathan Ellis quedó flotando en el aire como un trueno y Nathan pudo ver cómo las piezas se encajaban en la mente de la gente. Wes salió de su oficina y Nathan observó cómo el rostro del hombre pasaba por una serie de expresiones: confusión, reconocimiento, y finalmente, un horror incipiente al comprender exactamente lo que estaba sucediendo. «Señor Ellis», dijo Wes, con la voz cuidadosamente controlada, pero con los ojos abiertos por el pánico. «No me lo esperaba si no nos informaron de su llegada». Nathan sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. «Estuve aquí ayer, de hecho, y anteayer. Simplemente no sabías que era yo». Dejó que eso se asimilara por un momento, observando cómo el rostro de Wes palidecía. «El nombre de mi padre todavía está en ese letrero de afuera». Nathan continuó, su voz resonando en cada rincón de la cafetería, repentinamente silenciosa. «Y esto», señaló el espacio estéril e inhóspito. «Esto no es lo que él construyó». El silencio en el recinto de Ellis se extendía como un alambre tenso, interrumpido solo por el silbido de la máquina de café expreso averiada y el nervioso caminar de los clientes que de repente se encontraron siendo testigos de un drama corporativo que no esperaban con su café de la mañana. Wes se recuperó primero. Su entrenamiento como manager entró en acción mientras intentaba recuperar el control de la situación. «Señor Ellis, quizás deberíamos discutir esto en privado en mi oficina. Hay clientes presentes». «Y estos no son clientes», interrumpió Nathan con voz tranquila pero con un tono que hizo que todos prestaran atención. «Estas son personas, seres humanos que merecen algo mejor que lo que les has dado». Se giró para dirigirse a la multitud que se había reunido,
incluidos varios clientes que se habían detenido a mitad de su pedido para ver cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Les pido disculpas a todos ustedes por lo que han experimentado aquí. Este café fue construido por mi padre, Harold Ellis, y estaba destinado a ser un lugar donde todos se sintieran bienvenidos. Una mujer mayor que estaba cerca del fondo de la multitud dio un paso adelante levemente. Natán la reconoció. Ella había sido una de las clientas a las que vio apresurarse para hacer su pedido durante su visita encubierta. ¿De verdad eres el hijo de Harold?, preguntó ella, con la voz ligeramente temblorosa. Solía venir aquí todos los martes durante 8 años. Tu padre siempre recordaba que me gustaba con más espuma en mi capuchino. Preguntó por el recital de piano de mi nieta. La garganta de Natán se cerró. Sí, señora. Te recuerdo. Señora Patterson, ¿verdad? La abuela de Lucy. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer. Recordó el nombre de Lucy. Esta gente. Hizo un gesto hacia Taran y Cail. Me hicieron sentir como si les molestara solo por existir. Más voces comenzaron a surgir de la multitud. Un padre joven que sostenía a un niño pequeño habló. Me dijeron que no podía calentar el biberón de mi hijo aquí porque no era un servicio de comida que ellos brindaban. Tu papá solía guardar una canasta entera de juguetes para los niños. Quitaron el tablón de anuncios de la comunidad, agregó un estudiante universitario. Allí solía encontrar compañeros de estudio y oportunidades de tutoría. Natán escuchó cada historia, sintiendo el peso de cada pequeña crueldad, de cada bondad abandonada. Estas no fueron solo decisiones de negocios. Fueron el desmantelamiento sistemático de todo lo que su padre había trabajado por crear. Detrás del mostrador, notó algo que le rompió aún más el corazón. Desde la parte trasera habían salido 3 empleados. Trabajadores mayores que me parecieron familiares. Mientras Natán estudiaba sus rostros, los reconoció. Allí estaba Jenny Martínez, quien había trabajado en el turno de la mañana durante 6 años. Marcus Thompson, el supervisor nocturno que solía organizar las noches mensuales de juegos de mesa comunitarios, y Sarah Kim, la estudiante universitaria a tiempo parcial que se había graduado y regresado a trabajar los fines de semana porque le encantaba el ambiente. Estaban agrupados cerca de las máquinas de café averiadas y Natán podía ver que estaban llorando. Jenny dio un paso adelante. Su voz era apenas un susurro. Natán, ¿realmente eres tú? Jenny, dijo Natán, y finalmente perdió la compostura. No sabía que todavía estabas aquí. Hemos estado tratando de mantener vivo algo del espíritu de tu padre, dijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pero cada semana había nuevas reglas, nuevos protocolos. Nos dijeron que ya no podíamos aprender los nombres de los clientes porque eso ralentizaba el servicio. Nos hicieron cronometrar nuestras interacciones, 90 segundos máximo por cliente. Marcus se unió a ella, con la voz cargada de emoción. Se deshicieron del cartel de pagar por adelantado. ¿Recuerdas cómo empezó tu padre? La gente podía comprar café para alguien que no podía pagarlo. Tuvimos que informar a los clientes que el programa se suspendió debido a complicaciones contables. Sara agregó, despidieron a la señora Rodríguez el mes pasado porque le dio café gratis a un veterano sin hogar. Dijeron que era un robo. Natán se giró para mirar a Wes, quien había permanecido en silencio durante todas estas revelaciones. Su confianza anterior se evaporó por completo. ¿Es esto cierto? Wes se enderezó, intentando recuperar su porte corporativo. Señor Ellis, entiendo que esto es emotivo, pero estas políticas se implementaron para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Las cifras hablan por sí solas. Los ingresos han aumentado significativamente desde entonces. Natán repitió, con la palabra con sabor amargo en su boca. ¿Qué pasa con la mujer de 60 años que solía ofrecerse como voluntaria para leerles a los niños aquí los sábados por la mañana? ¿Cuál es el impacto en los ingresos si la perdemos? Ese programa no estaba generando.
¿Qué pasa con el club de lectura que se reunía aquí todos los jueves por la noche durante 12 años? ¿O los ajedrecistas que se reunían los domingos por la tarde? ¿Cuál es el impacto en los ingresos al expulsar a las personas que hicieron de este lugar un centro comunitario en lugar de simplemente otra cafetería? Wes abrió la boca para responder, pero Nathan levantó la mano. ¿Quieres hablar de números? Déjame darte algunos números. En las 3 horas que llevo gestionando esta crisis, he recibido 47 correos electrónicos de antiguos clientes preguntando qué pasó con los antiguos terrenos de ellos. 18 ex empleados se han puesto en contacto para preguntar si pueden recuperar sus trabajos. El periódico local llamó para preguntar si los rumores sobre el cierre del café son ciertos porque la página de Facebook de la comunidad se ha inundado de personas que comparten recuerdos de lo que este lugar solía significar para ellos. Nathan sacó su teléfono y revisó los mensajes que habían estado llegando desde que se filtró de alguna manera la noticia del cierre. La señora Chin dice que su difunto esposo le propuso matrimonio en la mesa 7. El equipo de debate de Riverside High School quiere saber si aún pueden realizar sus prácticas aquí como lo hicieron durante 8 años. El padre Martínez de St. Paul's pregunta si todavía estamos donando pasteles del día anterior al banco de alimentos. Miró a Wes, cuyo rostro se había vuelto pálido. Optimizaste todo lo que hacía que este lugar fuera especial. Convirtiste el legado de mi padre en una máquina que procesa transacciones en lugar de crear conexiones. Nathan se volvió hacia la multitud y su voz se hizo más fuerte. Con efecto inmediato, se da por terminado el empleo de West Nolan. El empleo de Taran ha sido despedido. La actual estructura de gestión de este café ha finalizado. El alivio en el rostro de Jenny era visible y Nathan vio a varios de los empleados mayores abrazándose. Pero Nathan continuó, suavizándose la voz. Este café no cerrará permanentemente. Vamos a reconstruirlo de la manera correcta, tal como lo pretendía mi padre. Observó una vez más el espacio estéril, viendo más allá de las renovaciones corporativas el lugar cálido y acogedor que alguna vez había sido. Tomará tiempo, va a requerir trabajo. Pero Harold's House Café resurgirá de estas cenizas y será todo lo que Ellis Grounds siempre estuvo destinado a ser. Los aplausos comenzaron lentamente con la señora Patterson aplaudiendo. Luego se unieron Jenny y Marcus, seguidos por los clientes que habían presenciado todo el enfrentamiento. Pronto todo el café se llenó del sonido de gente celebrando no solo el final de una era, sino la promesa de un nuevo comienzo. 6 meses después, Nathan se encontraba en el mismo lugar donde Taran lo había humillado. Pero el espacio que lo rodeaba no se parecía en nada al ambiente corporativo estéril que existía antes. Una pintura cálida de color miel había reemplazado las paredes completamente blancas. Los muebles vintage desiguales que su padre tanto amaba estaban de vuelta. Cada pieza cuidadosamente restaurada o replicada con amor. Las obras de arte locales cubrieron una vez más las paredes, incluida una nueva incorporación, un dibujo a crayón de un niño de Harold y Nathan trabajando uno al lado del otro, etiquetado como los papás del café en letras moradas. La transformación había llevado más tiempo del que Nathan había esperado inicialmente, pero había aprendido que reconstruir la confianza era mucho más complejo que renovar un espacio. El primer mes se pasó simplemente escuchando a ex empleados, clientes desplazados y miembros de la comunidad que compartieron recuerdos de lo que Ellis Grounds había significado para ellos. Nathan había llenado 3 cuadernos con historias, quejas, sugerencias y sueños sobre lo que el café podría llegar a ser. La parte más difícil no había sido la restauración física, ni siquiera la inversión financiera. Había estado enfrentando su propia culpa por haber permitido que las cosas se deterioraran tanto. Durante esos meses oscuros posteriores al cierre, Nathan había luchado con el conocimiento de que su ausencia, su confianza en otros para preservar la visión de su padre había permitido la destrucción de todo lo que Harold había construido. Marta Rodríguez había sido la primera persona a la que llamó cuando planificó la reapertura. Ella inmediatamente pidió que le devolvieran su antiguo trabajo, y Nathan prácticamente le rogó que se convirtiera en el nuevo gerente general.
Tu padre siempre decía que yo era demasiado terco como para dejar que alguien arruinara una buena taza de café. Ella se rió entre lágrimas durante su primera reunión de planificación. Jenny, Marcus y Sara también habían regresado, junto con otros 8 exempleados que habían sido optimizados durante la campaña de eficiencia de Wes. Pero Nathan también había contratado a gente nueva, el tipo de gente que su padre habría acogido con agrado. Estaba David, un exprofesor que necesitaba trabajo a tiempo parcial mientras cuidaba a su madre anciana. María, una madre adolescente que necesitaba horarios flexibles para asistir a un colegio comunitario. Y, no el original, sino un jubilado diferente que había oído hablar de la misión comunitaria del café y quería ser parte de algo significativo. La gran reapertura se había programado para un sábado por la mañana a principios de la primavera, exactamente 6 meses después del cierre. Nathan había llegado a las 5 de la mañana, 2 horas antes de la apertura, para encontrar una fila de personas esperando afuera. La señora Patterson estaba primero envuelta en un abrigo morado y sosteniendo un termo, charlando animadamente con el hombre mayor detrás de ella sobre el regreso de su café. Exactamente a las 7 de la mañana, Nathan abrió la puerta principal, que ahora lucía una pequeña placa de bronce que decía: La cafetería de la casa de Harold, lugar al que todos pertenecen. La primera clienta fue la señora Patterson, quien pidió su capuchino con espuma extra y le preguntó a Jenny sobre los planes de boda de su hija. La familiaridad de la interacción, los intereses genuinos, las preferencias recordadas, la conversación sin prisas trajeron lágrimas a los ojos de Nathan. Durante esa primera mañana, Nathan vio cómo la visión de su padre volvía a cobrar vida. Los ajedrecistas recuperaron su mesa de la esquina. El club de lectura programó su regreso para el jueves por la noche. Una madre joven preguntó si podía calentar el biberón de su bebé, y María no solo dijo que sí, sino que le mostró la pequeña cesta con juguetes y libros que habían restaurado en el reservado de la esquina. El momento más emotivo de la mañana se produjo cuando el padre Martínez llegó con la señora Jyn, la viuda cuyo marido le había propuesto matrimonio en la mesa 7. Nathan se había asegurado personalmente de que la mesa estuviera exactamente como había sido durante la época de Harold. Las mismas sillas desiguales, la misma lámpara pequeña, la misma vista del tablero de anuncios de la comunidad que una vez más mostraba oportunidades de trabajo, anuncios de ventas de garaje y pedidos de oraciones. La señora Chin se sentó a la mesa durante casi una hora, tocando ocasionalmente su superficie y sonriendo ante recuerdos que solo ella podía ver. Cuando finalmente se levantó para irse, puso un billete de $20 en la mano de Nathan. Para la próxima persona que no puede pagar su café, dijo. A Harold le hubiera gustado eso. El tablero de pagos por adelantado también regresó, más grande y más prominente que antes. Al mediodía del día de la inauguración, se habían comprado 17 bebidas para futuros clientes, incluida una nota que decía: para cualquiera que tenga el tipo de día en el que necesita un amigo. Nathan había insistido en mantener la regla original de Harold. Nadie que no pueda pagar un café será rechazado jamás, y nadie se sentirá avergonzado por necesitar ayuda. A medida que el día iba llegando a su fin, Nathan se encontró de pie detrás del mostrador donde su padre había pasado incontables horas. En la pared, junto a la caja registradora, colgaba una fotografía enmarcada de Harold el día de la inauguración original del café, 22 años antes, con su brazo alrededor de un Nathan mucho más joven. Ambos cubiertos de flores y sonriendo a la cámara. Debajo de la foto de Harold había un pequeño cartel de madera con su cita favorita tallada a mano por un artesano local. Un legado no es algo que dejas atrás. Es algo que vives todos los días. Jenny se acercó a él como el último cliente del día. Una estudiante universitaria que había pasado 6 horas estudiando para los exámenes finales mientras tomaba un solo café finalmente empacó sus libros. ¿Cómo crees que se sentiría tu papá hoy? Ella preguntó. Nathan miró alrededor del café, contemplando la escena que parecía al mismo tiempo nostálgica y vibrantemente viva. Un anciano estaba enseñando a un niño a jugar ajedrez.
Dos mujeres estaban planeando un baby shower usando el tablero de anuncios de la comunidad para coordinar las tareas de la comida compartida. Un adolescente dibujaba en un cuaderno mientras escuchaba música acústica que fomentaba la conversación en lugar de apresurar a los clientes a realizar sus pedidos. Creo que dijo Nathan, con la voz cargada de emoción. Él diría que finalmente recordamos que las mejores empresas no solo sirven a los clientes, sino que sirven a las comunidades. Cuando Nathan cerró la puerta esa noche, notó una pequeña nota escrita a mano que había sido deslizada debajo de la puerta. Era de Taran, el ex empleado que lo había despedido 6 meses antes. La nota era sencilla. Lo lamento. Olvidé que todos merecen amabilidad. ¿Considerarías darme una segunda oportunidad? Nathan sonrió, doblando la nota con cuidado y guardándola en su bolsillo. Su padre siempre había creído en las segundas oportunidades, en la posibilidad de redención, en el poder del perdón para sanar a las comunidades. Mañana llamaría a Taran. Porque si Harold's House Café realmente iba a honrar el legado de su padre, tendría que ser un lugar donde todos, incluso aquellos que habían perdido su rumbo, pudieran encontrar su camino de regreso a la amabilidad. El café fue más que reconstruido. Renació, llevando adelante lo mejor de la visión de Harold y creciendo hasta convertirse en algo aún más hermoso que antes.